orar para poder entrar hoy al tema de esta noche. ¿Está bien? Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque tú te presentas cuando tu pueblo te adora, te alaba, y oramos en esta noche para que tú traigas frescura a mis palabras al compartir esta enseñanza, y sobre todo que la luz de tu palabra traiga libertad. Es lo que deseamos, Señor, que tú liberes nuestras vidas, pensamientos, emociones, sentimientos, corazón, y que podamos cumplir con el deseo que tú plasmaste para nosotros en tu proyecto de vida sobre nuestras vidas, a través de ser libres, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartirte de una de las, podríamos decir, uno de los tropiezos que muchas veces el enemigo pone sobre nuestras vidas, en los cuales recurrentemente nosotros tendemos a caer. Y el domingo que yo estaba compartiendo, yo utilicé un pasaje, Mateo 24:10, y mientras estaba compartiendo el domingo, haz de cuenta que estaba mi mente siendo destapada hacia este tema. Y es lo siguiente, es lo que la palabra le dice aquí en Mateo 24:10, los tropiezos. Pero bueno, déjame te digo algo primero antes de empezar por aquí. Si hubieron personas en la faz de la tierra que vieron la manifestación del poder, de los milagros, de la presencia de Cristo, como lo dije, sobre la tierra, fueron los discípulos. Los discípulos fueron quienes presenciaron lo más impactante de la persona de Jesús en carne y hueso. Sin embargo, fue una afirmación, una declaración del Señor Jesucristo al final de su ministerio aquí en la tierra, que hizo que ellos dudaran en si podían o tenían la capacidad de poder brincar esta situación. Y es cuando Jesús dijo: perdona a tu hermano que peca contra ti. Y Jesús se refiere a un perdón múltiple, a un perdón continuo. Ahora, no te voy a hablar de la falta de perdón. Hoy te quiero hablar de la ofensa. Es diferente y te lo voy a explicar, la ofensa. Pero ese pasaje al que me refiero es Lucas 17, versículo 4. Jesús ahí dice: si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice me arrepiento, perdónalo. Y entonces ahí es donde entró la duda a los discípulos, y ellos dijeron, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. La ofensa o el ofenderse es quizás uno de los retos más grandes por conquistar en nuestros tiempos, la ofensa. Pero estoy seguro que con la presencia de Dios, estoy seguro que con su amor, estoy seguro que a través de su gracia podemos superar, podemos brincar este tema de la ofensa. Ahora, al mismo tiempo de lo que estamos hablando aquí, yo en lo personal creo que estamos cercanos a su regreso, al regreso de Cristo. Yo así lo siento, lo percibo, lo anhelo. No porque me quiera ir, no porque me quiera librar de nadie, sino porque de verdad yo digo, wow, mano, o sea, y cada bebé que nace, cada niño que se presenta el domingo, yo meditaba mientras hacíamos la presentación de los niños, el mundo en que les toca vivir es complicado y va a requerir padres tomados de Dios y tomados de la palabra. Y no es esto para que veamos el mundo de una forma que nos atemoricemos, sino para que hoy en día más que nunca tomarnos de las manos de Dios y salir adelante en lo que Él nos ha dado, sin el miedo, sin temor en nuestras vidas. Pero sí creo que estamos viviendo un tiempo donde el regreso de Cristo está cercano. Y Jesús habla, y aquí es donde conecto un poquito con una mención que hice el domingo. Jesús habla
que la condición de su iglesia, de la iglesia, porque Mateo 24 se refiere a la iglesia, no está hablando de cuestiones de gente que no le conoce. Y ahí es donde Mateo 24:10 da una expresión de cómo será la iglesia en los últimos tiempos. Y ahí dice el versículo 10: y en aquel tiempo, dice, muchos tropezarán. Esa palabra tropezar, bueno, termino el versículo: y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Tropezarán, traicionarán y se odiarán. Es una secuencia de palabras muy fuertes ahí. La palabra tropezar en griego es la palabra escandalizo. ¿Sí? Escandalizo. Nosotros la traduciríamos hoy en día como escandalizarse. Pero la palabra tropezar, la palabra escandalizo o escándalo, se traduce de diferentes maneras, significa ofenderse. De hecho, hay algunas versiones en inglés que usan esa palabra. Dice, en aquel tiempo muchos se ofenderán. Esa es la palabra que usan algunas traducciones en inglés. Pero significa caer en la trampa, tropezar, significa atraer el pecado, significa apostatar, habla de un disgusto y habla también de una indignación. Por eso hay otras palabras o otras traducciones que dicen, en aquel tiempo muchos apostatarán de la fe o desertarán la fe, porque eso es a lo que te lleva esta palabra o este entendimiento de la ofensa. Ahora, si tú observas, Jesús en su mención habla de una progresión de cosas, y lo que dice es que tropezarán, y luego el tropiezo la ofensa te lleva a la traición, y explicaré eso, y luego te lleva al odio, ¿sí? Y se odiarán, será tanta la amargura que entrará a un odio. Ahora, ¿por qué? Déjame tratar de explicar aquí. Proverbios 18:19 dice así: el hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. Persisten más los pleitos entre hermanos que los cerrojos de una fortaleza. Porque una persona que se ofende, ¿qué hace? Construye murallas, construye muros, ¿sí? Eso es lo que hace la persona que se ofende. Construye muros. El Nuevo Testamento, a esos muros, que aquí en lo que acabamos de leer en Proverbios, de una ciudad impenetrable, de una ciudad amurallada, es la historia que nos, o el cuadro que nos pinta. El Nuevo Testamento le llama fortalezas. Son fortalezas. Segunda de Corintios 10, en el versículo 4 y versículo 5 dice: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las armas poderosas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Ahí está, esa es una palabra, fortalezas. Y de desbaratar argumentos. La palabra argumentos significa imaginaciones o razonamientos. Y dice: y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero una fortaleza es cuando ese argumento o ese razonamiento y pensamiento a través de los cuales nosotros procesamos la información, lo tomamos como algo que es verdad, o lo asentamos sobre nuestras vidas como algo que es una realidad. Ahora, la palabra es muy enfática cuando hablamos de este tema de la ofensa, que te digo que es distinto a la falta de perdón, y ahorita te voy a explicar por qué. Pero cuando hablamos de la ofensa, la palabra es muy enfática, que el creyente debe de amar a su hermano en la fe, ¿sí? Amémonos unos a otros con el amor del Señor, nos dice la palabra. La Biblia es muy enfática en que nos amemos unos a otros. Y el amor de Dios se centra en dar todo el tiempo. En eso se centra el amor de Dios. Tú das de tu buena onda, das de tu amistad, das de tu
bondad, das de lo que Dios ha hecho en ti, das. Y en eso estás. Ese es el fundamento del amor de Dios. Así como Él se hizo hombre en Jesús y se dio a sí mismo por nosotros, en eso se centra el amor de Dios. En que tú y yo nos demos constantemente. Pero cuando una persona se ofende, empieza a construir procesos de pensamiento dentro de su alma y se desarrolla este razonamiento de proteger en lugar de dar. Por eso aquí la Biblia nos es muy enfática en que se levantan fortalezas. O el hermano ofendido, en lo que leímos de Proverbios 18-19, el hermano ofendido es más impenetrable, o más, dice en la Reina Valera 60, más tenaz, más duro que una ciudad amurallada. Porque una persona que se ha ofendido, en lugar de entregar, darse a los demás, servir a los demás, en este razonamiento, fortaleza, muralla que ha desarrollado en su mente, según para protegerse, empieza a levantar un muro según él, para proteger su alma, su corazón, de no ser herido o no volver a ser herido. Y genera obviamente esta idea de me tengo que proteger. La ofensa, yo te decía, no es como la falta de perdón, aunque ambos pueden llegar al mismo lugar, la amargura, el odio. Pero la ofensa es la decisión consciente de tu corazón, entre paréntesis, bajo la premisa de que te estás protegiendo, de no otorgar amor. Es como si la fuente, el manantial de tu vida, de entregarte como creyente, porque estás siguiendo el ejemplo de Cristo, así como cuando Él se ciñó la toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos, sin ningún impedimento, sin ninguna barrera, sin ningún muro, sin ninguna pretensión más que enseñarles, mostrarles su amor, y lo muestra entregándose de esa manera. Te explico esto. Cuando una persona se ofende, es ir en contra de ese entendimiento. Cierras el manantial de vida, de amor, de entrega, de dar, que Dios ha puesto sobre tu vida, bajo esa premisa de que te estás protegiendo. Entonces yo te decía, la ofensa es la decisión consciente de tu corazón de no otorgar amor. Y la ofensa cierra ese manantial de amor y finalmente contradice la palabra de Dios. ¿Sí me van siguiendo? Es como cuando tú hablas con alguien. A mí me ha tocado mucho eso, porque pues a esto nos dedicamos, ¿verdad? Pero cuando hay una persona que tú sabes que está ofendida y hablas con él y te dice así: es que yo ya perdoné, no tengo nada contra esa persona. Y posiblemente sí lo perdonó, posiblemente sí no tiene nada, pero no le puede otorgar amor. Su fuente está cerrada. Hay un muro para protegerse de la persona, el cual deja de fluir ese manantial, esa bendición, y la persona no puede entregarse, no puede otorgar eso. ¿Sí? Esto es muy común. Es que yo lo perdoné, es que no tengo nada. Me acuerdo hace años hablaba yo con una persona y me decía eso: es que yo no tengo nada contra. En ese entonces yo no era pastor, pero decía: yo no tengo nada contra el pastor, yo ya lo perdoné, pero y yo le decía: bueno, ¿y por qué cuando pasó donde tú estabas no lo saludaste? Porque, te fijas, porque es una muralla que nos levantamos pensando de que nos estamos protegiendo, pero en realidad lo que estamos haciendo es que estamos ofendidos. La ofensa, esto es algo muy profundo, amados, que pasa dentro de nuestra alma, algo muy profundo. Todos lo vamos a atravesar, porque Jesús dice: en aquel tiempo muchos se ofenderán. Aquí dice, y es muy claro, muchos. El problema es que te quedes ahí. El problema es que ahondes en la ofensa. Esto nos ubica obviamente como candidatos, cuando nos ofendemos,
para el siguiente proceso. El siguiente proceso es la traición. En aquel tiempo muchos se ofenderán o tropezarán, unos a otros se traicionarán. Ahora, cuando pensamos en la palabra traición, yo creo que esta es una palabra también de repente muy, muy mal usada, porque nos vamos al extremo de Judas Iscariote, ¿verdad? Un traicionero así, o Darth Vader, ¿verdad? Un traicionero así malo. Nos vamos a ese extremo de traicionar. Pero una traición es cuando busco mi beneficio o mi protección a expensas de aquellos con quienes tengo una relación. O sea, en otras palabras, cuando tu enfoque es protegerte, cuando tu enfoque es, según tú, cuidarte de que no te vayan a lastimar, la traición te va a llevar a abandonar relaciones. ¿Me escucharon ahí? A cerrarte con personas y abandonar relaciones. Y lo que sigue a continuación es que la traición, bueno, dice aquí, nos lleva en este pasaje a odiar. Pero lo que pasa con la traición es que lleva el corazón a enfriarse. El corazón se enfría. De hecho, Jesús lo va a decir más adelante: el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque el corazón del cristiano fue hecho para dar, 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 dar. Y cuando tú lo bloqueas de dar y se centra en sí mismo, se empieza a endurecer y se empieza a enfriar. ¿Por qué? Porque deja de dar. ¿Sí? En Israel hay dos mares: el mar de Galilea y el mar salado, o el mar muerto. Uno está en el norte y otro está en el sur. El mar de Galilea es provisto de aguas que salen de un poco más arriba, de los montes de Golán, de una zona ahí donde hay mucha agua. De ahí se alimenta el mar de Galilea. Entra el agua ahí y luego sale. Es agua fresca, hay mucho pez, se come muy rico ahí, ¿verdad? Sale de ahí el agua y llega al mar salado. El problema con el mar salado es que el agua está ahí, no sale, está estancada y no hay vida en ese mar. No hay vida, es imposible que haya vida porque tiene una salinidad 7 veces más alta que cualquier otro mar, porque está estancado, no hay un movimiento de agua. Y así pasa con el corazón del creyente. Cuando nosotros, pensando que en la ofensa de que nos estamos autoprotegiendo y empezamos a cortar relaciones, lo único que estamos haciendo es que estamos permitiendo que el corazón se enfríe. Entonces, un cristiano ofendido levanta muros. Su enfoque de dar cambia por me tengo que proteger. El amor se empieza a enfriar y te conviertes en un buen candidato para traicionar. Traicionar, yo te estoy diciendo, es abandonar relaciones. ¿Qué pasa cuando la gente se siente ofendida? Le hablas y ya no te contesta. ¿Qué pasa cuando alguien se ofendió por algo? No es como que hay una falta de perdón, ¿verdad? No, a lo mejor no es un extremo así. Simplemente vio algo que no le gustó, no se le tomó en cuenta, vio una actitud, se tomó una decisión, no se le tomó en cuenta en alguna otra decisión, se ofende y de repente, ¿qué pasa? Se cierra, se hace para atrás, ya no te habla, lo invitas y ya no viene. Esos son los síntomas normales de la ofensa. Y así funciona. Y si no lidiamos con esto en nuestro corazón, con la traición, obviamente nos convertimos en candidatos para el tercer punto, el odio. Ahora, cuando hablamos de odio, otra vez nos vamos siempre al extremo de la violencia, de los golpes, de las ofensas, así verbales, físicas, de una manera muy fuertes. Pero el odio puede estar en el corazón aunque no se exprese nada. La Biblia dice de Absalón que tenía odio contra su hermano Amnón y nunca lo expresó hasta que lo mató. Ahora, 1 Juan 3:15 dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y Juan es muy, muy específico al hablar aquí. Dice: y ustedes saben que ningún homicida tiene vida permanente, vida eterna permanente en él. La palabra odio
en griego es una palabra misos, así se dice, misos, que empieza, el primer significado de la palabra misos es amar menos, amar menos. Las traducciones puede estar también detestar, pero empieza con amar menos. Cuando una persona se abre al odio, yo te decía, no es tanto una serie de emociones explosivas contra otra persona, sino más bien opera en su propia alma como un vacío que succiona toda emoción hacia una persona o hacia un grupo de personas. O sea, lo que antes te apasionaba, a quienes antes amabas, a quienes antes servías, es como que si el odio en este proceso de ofensa, traición, odio, es como si de repente en ti hay un agujero que está succionando esa capacidad de dar, se va hacia otro lugar, hacia otra parte, y empieza la persona a auto boicotearse, a verse mucho a sí misma. Sigo leyendo un poquito de Mateo 24. Ahora Jesús añade en el versículo 11. El versículo 10 ya lo leímos. El 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes se levantarán? ¿Aquí qué dice? Muchos falsos profetas. La palabra en griego es pseudo profetas. Pseudo profetas. Ahora, cuando pensamos en falsos profetas, luego pensamos en los que están atrás de los púlpitos. ¿Sí? La verdad. Pero yo te puedo asegurar, de acuerdo a lo que Jesús está hablando aquí, que hay más falsos profetas en las sillas que detrás de los púlpitos. ¿Por qué? Ahora, no estoy acusando a nadie, ¿verdad? O sea, no te sientas así como que, híjole, ya nos dijo falsos profetas. No. Lo que pasa es que falsos profetas no se refiere Jesús tanto a gente que detrás de los púlpitos empiezan a hacer cosas, sino a personas, por la siguiente palabra que viene aquí, que engañan porque viven en el engaño. Engañan porque viven en el engaño. Ahora, normalmente los falsos profetas son gente que salió ofendida de las iglesias. Y si no se lidia o salió herida de algún lugar, de algún ministerio, de alguna cosa, sale herida. Y si no se trata con esa herida, entonces eres propenso al engaño. Al engaño de que, ofendido, tú puedes seguir ministrando a otros. Y obviamente, ¿a quiénes se van a engañar los falsos profetas? Los falsos profetas no van a engañar a la gente sana, normalmente van a engañar a la gente ofendida también. Lo que nos dice aquí es que la ofensa es el suelo fértil para el engaño. ¿Sí? Porque normalmente las malas enseñanzas provienen de corazones ofendidos. Ahora, ¿cómo les llama Jesús a los falsos profetas? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15, él dice aquí: cuídense de los falsos profetas, otra vez el mismo término en griego, pseudoprofetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas. La traducción realmente dice que vienen a ustedes vestidos de ovejas. Un disfraz a mí me suena más como una intención de engañar a alguien. Pero es que el profeta está tan convencido en su ofensa de lo que es, que viene vestido. No es que se disfrazó para engañar, sino que en su vestimenta engaña a otros. Pero bueno, aquí sigue diciendo que vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque ¿con quiénes van los falsos profetas? ¿O dónde entran? ¿Dónde tienen un gran círculo los grandes profetas? Con las ovejas heridas. Aquí el ejemplo que nos da la palabra es de lobos rapaces. ¿Y qué hacen los lobos? Los lobos, si tú has visto documentales acerca de ellos, es fascinante. Trabajan en manada en jaurías, y los lobos como jauría tienen esta estrategia de ir persiguiendo a las pequeñas manadas
pues de los bisontes, de los venados, de los que andan por ahí, y los persiguen. ¿Qué hacen? Al débil, al herido, al que se queda atrás, lo van en una forma como circular, lo van alejando de la manada hasta que lo tienen como presa. Son estratégicos en su forma de cazar. Y eso es lo que nos dice aquí Jesús. Por eso usa este ejemplo, porque la oveja herida, la oveja ofendida, se va separando poco a poco del resto del rebaño, y al separarse del rebaño se hace vulnerable para ser víctima de un lobo rapaz. En este caso, la Biblia usa este término de pseudo profetas. Proverbios 18:1, hablando de eso, dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. O sea, tú puedes ser parte de una iglesia grande, de una familia grande, pero el desvío que te lleva a aislarte ocurre primero en el alma. Nosotros lo hemos visto 1000 veces. Hay un desvío, hay un aislamiento que primero sucede en tu alma, en tu corazón. Cuando te ofendiste, dijiste: no, es que yo no quiero eso, y es que mira cómo son, y cuando te desencariñas, cuando te desilusionas de una expectativa que habías puesto sobre alguien, y en esa desilusión lo primero que haces es que te desvías en tu alma, y ese proceso de pensamientos te lleva a ser candidato para los falsos profetas, o para convertirte inclusive tú en un falso profeta. Sigo leyendo de Mateo 24, el siguiente versículo, el 12. Este versículo lo vamos a partir en dos. Versículo 12, en la primera parte de Mateo 24 dice: y tanto aumentará la maldad, tanto aumentará la maldad. Esa palabra maldad habla de una condición donde no hay ley. De hecho, en inglés hay una palabra muy padre que se llama lawlessness. Es una palabra compuesta, larga, lawlessness, que significa sin ley. Tanto aumentará la condición de anarquía o de desorden, de maldad, que va a generar pensamientos que van en contra de Dios. Y eso es lo que dice aquí: tanto aumentará la maldad, que se levantan una serie de pensamientos que nos hacen actuar en contra de lo que dice su palabra, pensando que nos vamos a proteger, a autoproteger. Como cuando decimos: es que no. A mí me ha tocado ver personas que pasan con hermanos en la fe y casi les rebuznan. ¿En qué sentido? Que les bufan así como ¿cómo? Si tú tienes a alguien que tú dices: no, es que yo ya lo perdoné, es que no tengo nada contra él, pero te lo topas en la calle y no lo puedes abrazar, no le puedes saludar con gusto. Es más, si Jesús estuviera aquí, Él te diría: y no puedes dar tu vida por él, entonces no has entendido lo que es amor, y no has entendido lo que es estar ofendido. A mí me ha pasado. Los pastores somos muy propensos a ofendernos, y tenemos que ir a la presencia de Dios a soltar la ofensa. Y la ofensa va por encima de mis sentimientos, de lo que siento por la persona. Porque lo que tú puedes sentir en ese momento, que te traicionaron, que hablaron de ti, que fuiste la comidilla de las sobremesas por tus decisiones en las cuales no estuvieron de acuerdo, y sabes que eso sucedió, y todas te dicen: ahí tienes tu casa, y sabes que eso te puedes ofender. Pero aquí no se trata de cómo te sientes cuando ves a la persona, se trata de lo que vas a hacer cuando ves a la persona. Y cuando tú actúas en fe y abres tu corazón y das tu amabilidad y das tu bendición y dices: qué bueno verte, y lo abrazas, estás actuando, aunque no sientas eso, en contra del espíritu, de la trampa de la ofensa. La trampa de la ofensa es una trampa.
De hecho, una de las traducciones de la palabra escandalizo, que estábamos leyendo para ofensa o tropiezo, es trampa. Esa es otra, como las que usan los cazadores para agarrar a su presa, es una trampa también. Entonces aquí dice: el amor de muchos se enfriará. Ahora, cuando leemos aquí de la maldad, la maldad aumentará, lo acabamos de leer, pensamos mucho también afuera, o sea, en círculos de gente que no conoce a Dios, allá los narcotraficantes, la gente extrema en ese sentido. Pero aquí hay una palabra interesante que también tenemos que poner atención. Versículo 12 dice el amor. La palabra que usa amor ahí es la palabra agape. El Nuevo Testamento usa dos tipos de palabra para amor: filos, que es un compañerismo, es una comunión de amigos, y la otra es agape. La palabra agape solamente la pueden experimentar aquellos que se les ha revelado el amor de Dios, y es una palabra que incluye sacrificio, y solamente el sacrificio puede ser hecho en el entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, cuando Jesús está hablando de esta clase de amor, le está hablando a la iglesia, que dentro de la iglesia dice el amor, el agape, el amor de muchos en la iglesia it's gonna grow cold, dicen los gringos, ¿verdad? Se va a enfriar, se va a poner ahí triste, complicada la cosa, porque es lo que sigue ahí. El versículo 12, ahí mismo lo estamos leyendo. La primera parte dice: tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. El versículo 13 dice: pero el que resista hasta el fin será salvo. Sabes que yo tengo unos libros ahí en mi biblioteca personal que se llaman Los Generales de Dios. Me encanta de repente darles una ojeada, porque habla de personas ya en tiempos modernos, finales del siglo XIX, el siglo XX, y habla de muchos avivamientos que han habido. Sí, quizá uno de los países que mayor avivamiento ha tenido es los Estados Unidos. Yo no sé si tú sabías eso, ¿verdad? Pero en los años 50, en este avivamiento de las carpas, los evangelistas tenían carpas grandísimas donde venía la gente, y había una serie de milagros impresionantes. Se dice que en el tiempo, más o menos en la década de los 50 del siglo XX, habían cerca de 350 carpas con evangelistas en todo Estados Unidos sucediendo milagros impresionantes. Yo conozco gente, tengo papás de amigos americanos que son buenos amigos míos, pero buenos amigos míos, de sentarnos a tomar café y platicar horas. Y ellos estuvieron, son personas ya grandes, que estuvieron en esas campañas evangelísticas. Me platicaba de uno de estos hombres que viene en ese registro de los generales de Dios, un evangelista. Dice que él vio con sus propios ojos. Dice: yo lo vi, Alan, o sea, no me lo platicaron, yo lo vi. Era tanta la manifestación del poder de Dios que llegaba gente enferma. Y a mí me tocó ver a una señora que llegó con un bocio. ¿Sabes qué es eso? Es como una bola aquí grandísima. Y yo vi cuando se acercó a ella, la tocó y se desinflamó y quedó su cuello como si nada. Y así milagros de esos se vivieron en la década de los 50 de una manera impresionante y masiva. Todo eso está en registros. Tú puedes leerlos por ahí. Sabrás tú si los crees o no, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. El punto está en que muchos de estos hombres terminaron mal. Muchos alcohólicos, algunos de ellos, otros dejando sus matrimonios, otros dejando sus ministerios. Palabras como suicidio están presentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Dices, pero ¿por qué si Dios los usó tanto pueden terminar así? Porque todos somos propensos a ofendernos. Porque esta es una trampa donde nos quiere involucrar el diablo para apartarte, para tropezar en ella. Esta es una trampa donde el enemigo nos quiere que su anzuelo poco a poco nos vaya desviando. Y a pesar de que hemos visto el poder de Dios, como lo habla Hebreos capítulo 10,
te habla de un grupo de personas. Tú tienes que leerlo con mucho cuidado, porque Hebreos te da 6 advertencias de gente que se fue enfriando de la palabra de Dios, se fue deslizando de ella, la fue haciendo en menos, poco a poco la fue dejando atrás, la palabra de Dios. Y de repente para el capítulo 10 vas viendo a gente y te empieza a describir Hebreos, casi como la característica de lo que yo leí en los libros de esos de los generales de Dios, de gente que vivió milagros, que experimentó el poder de Dios, que tuvo, dice, los poderes del siglo venidero, pero se echaron para atrás, apostataron de su fe. Y te empieza a hablar un montón de cosas ahí. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: en los últimos tiempos, en los postreros días, muchos tropezarán, muchos se ofenderán. ¿Cuántos cristianos ofendidos no conoces por ahí? Mucha gente está ofendida con gente en la iglesia, con pastores, con actitudes de otros, y lo hablan en sus casas, en los momentos: yo no estoy de acuerdo con esto, no me gustó, y esto y aquello, y vienen y somos propensos a la ofensa. Pero Jesús nos dice aquí que eso sigue: traición, cortar relaciones, hacerte vulnerable al odio, a la amargura fuerte en tu vida. Eso obviamente nos lleva a todo este proceso, y al final dice aquí: pero el que resista hasta el fin será, el que persevere en no ofenderse será salvo. Será salvo. Amado, la ofensa es algo tan profundo que la fortaleza que genera es: me estoy protegiendo, por eso mejor me desinvolucro, por eso mejor me hago para atrás. Y obviamente la gente que más te puede ofender son las que más cerca de ti han estado, ¿verdad? Fíjate cómo lo dice David en este salmo. Me encanta. Todo lo que les dije lo describe en 2 versículos. Pastor, pues los hubieras leído ya, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice 55, Salmo 55, 12: no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Es como cuando tú sales allá y un cliente o alguien que se enoja contigo, el del carro te dice de cosas, se te atraviesa y te pita, bueno, eso no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Tampoco me ha atacado quien me aborrece, pues de él me podría haber escondido. Y luego aquí lo dice: has sido tú que parecías ser mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma. Tú y yo compartíamos dulces secretos y juntos andábamos por la casa de Dios. Así lo expresa. Tienes que leer todo el salmo, pero así se expresa el ofendido. Porque entre más cercana la relación, más propensos estamos a la ofensa. ¿Por qué? Porque entre más cercana la relación, mayor la expectativa. ¿Sí? Ahora el cristiano sabe y está preparado para ser maltratado por el mundo por ser cristiano. Yo lo decía este domingo. Eso lo sabemos. Y aún Jesús dice: este mundo te va a odiar. Si tú realmente vas a caminar conmigo, este mundo te va a odiar. Pero cuando nuestros hermanos en la fe son los que nos ofenden, o sea, con nuestros hermanos en la fe sube nuestra expectativa, obviamente, ¿verdad? Nuestra expectativa está como por aquí. Cuando tu pastor te ofende, pues la expectativa de tu pastor está más por acá, ¿no? Cuando tu esposo o tu esposa, tus hijos, los más cercanos a ti, te ofenden, pues la expectativa de ellos es acá. Cuando tu cónyuge, cuando una persona muy cercana a ti te ofende, pues eres más vulnerable a la ofensa. También por ahí dice: muchas son las heridas del que ama.
Porque el que ha entendido que vamos a ser ofendidos no va a dejar que su fuente, su manantial se cierre. Vas a seguir amando. Y si alguien te ofendió, te lo encuentras en la calle, dale un abrazote y si puedes hasta un beso. Y la Biblia te pone muchos ejemplos de eso. Vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Que la convicción del Espíritu Santo puede caer sobre su vida. Aquí está. Lucas 17:1. Luego Jesús dijo a sus discípulos: los tropiezos son inevitables. ¿Por qué no lo lees conmigo esta parte? Los tropiezos son inevitables a las 3. 1, 2, 3. Los tropiezos son inevitables. Misma palabra, escandalizo, las ofensas. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Esa es la trampa de Satanás, para que te ofendas, para que abraces tus heridas, para que levantes muros, para que rompas las relaciones y para que bloquees tu capacidad espiritual de dar. Bloqueada tu capacidad espiritual, natural espiritual de dar, lo siguiente que sigue es frialdad, un corazón endurecido, un estupor. Es un tema muy peligroso, amados. Pablo lo dice, y termino con este versículo. Si gustas, vamos poniéndonos de pie. Segunda de Timoteo 2:24. Pablo le está hablando a Timoteo, a un joven pastor en una ciudad difícil. Éfeso, estaba Timoteo ahí, era una ciudad difícil, mucha brujería, una ciudad donde había universidades, gente muy alzada. Estaba este joven Timoteo batallando, y Pablo le escribe esto: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse, para que conozcan la verdad. Y aquí viene: y escapen del lazo del diablo. Habla de esa trampa en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Normalmente, personas que trabajan, que mueven en su vida la ofensa como algo que han tomado y no lo sueltan. A lo mejor ya perdonaste, pero te sientes ofendido. Ahí está la ofensa ahí. Son propensos a abrirse a otro tipo de pecados. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar ahí. Hoy no te quiero hacer pasar aquí al frente, pero yo te invitaría a que si tú estás ofendido, mira, al estar yo estudiando esto, yo me he dado cuenta que yo mismo de repente pudiera guardar ofensas contra alguien. Y en estos días está orando: Señor, y mi esposa lo sabe, limpia mi corazón de guardar algo contra quien sea. Todos somos propensos, amados, a esto. La cosa es la valentía que tú vas a tener para en el altar de tu corazón soltar la ofensa de aquel que te avergonzó, que te hirió, que no te tomó en cuenta. No sé. Pero ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, si quieres postrarte en tu silla o simplemente ahí, con tus ojos cerrados, empieza a orar al Señor y dile: Señor, líbrame de tropezar en este hoyo, de ser succionado por esto en mi vida. Líbrame, Señor, de ser una persona que traiciona,
que rompe relaciones, que bloquea relaciones en la supuesta idea de autoprotección. Líbrame, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, que sobre nuestras vidas, los que estamos aquí presentes, los que están en casa, los que escucharán esta plática después, que tú traigas esta revelación de lo que significa ofendernos por cosas que pasaron, que no pasaron, cosas que no debieron suceder o sucedieron, por cosas que estaban ahí e inevitablemente llegaron a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, haznos libres de la ofensa, de esta trampa de Satanás. En el nombre de Jesús, haznos libres de esta trampa. Si ese eres tú, ahí pon tu mano en tu corazón. Señor, líbrame de la ofensa. Líbrame. Líbrame de tropezar en esto. Te recuerdo ese pasaje: en aquel día muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aumentará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ministra nuestros corazones a tu iglesia. Ministra, Señor. Si tú has caminado en ofensa, si tú estás en una ofensa, ahí donde estás, en el nombre de Jesús, yo oro que sus lazos de amor te cubran y seas hecho libre de estas ofensas, de estas decepciones que llegaron a tu vida, de las expectativas que tú tenías de algo que no se dieron y te ofendieron. Pero no caigas en esa trampa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos que toda mentira de autoprotección que ha hecho que bloqueemos nuestro corazón de seguir dando sea quitada de nuestra mente. Señor, tú nos hiciste para dar, para ser instrumentos de justicia, un conducto por donde viene tu gloria y sale. Nosotros somos eso, instrumentos. La palabra lo dice: en la casa del Señor hay vasijas de uso honroso y de uso vil. Y Pablo empieza a hablar de que nosotros somos vasijas de uso honroso, instrumentos de Dios, siervos de Dios. Así oramos en el nombre de Jesús, para que aquí tú encuentres puros siervos tuyos, instrumentos limpios, Señor, limpios de ofensa, Señor, contra quienes proclamaron injusticia, contra quienes hablaron cosas que no eran, contra quienes dijeron, Señor, cosas fuertes, desfavorables sobre nuestras vidas, o actitudes. A lo mejor no se te dijo nada, pero sí una actitud donde te voltearon la espalda, donde hablaron de ti, donde hablaron a tus espaldas. Todo eso, toda esa traición que genera esa ofensa, sea, Señor, hoy tratada por el poder de tu Espíritu Santo, y traigas tu sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Y soltamos a esas personas, aunque lo hayamos dicho, hemos perdonado, aunque hayamos mencionado muchas veces que no tenemos nada contra ellos, pero sabemos que si los vemos en la calle, nuestra reacción no sería favorable porque hay ofensa. Señor, hoy libera a tu iglesia de esto en el nombre de Jesús, para que pueda fluir en medio de nosotros como tú quieres, Señor, el poder de tu Espíritu, el poder de tu unidad, el poder de tu gracia en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, rompe toda fortaleza, todo razonamiento, toda imaginación, todo ese proceso de pensamientos que hacemos nosotros para construir muros según por protegernos. En el nombre de Jesús, rómpelo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos conquiste, se apodere de nosotros, nos posea, y sea el fruto de tu Espíritu lo que salga de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Yo te animo a que estos pasajes de Mateo 24, a lo que vimos ahorita, lo medites, lo sigas meditando, medítalo en tu corazón y sigue tratando con ella. Yo también creo que muchas veces esto no es una cuestión de un evento, una oración, sino de un entendimiento práctico donde vamos caminando en él todos los días, ¿sí? Donde vamos meditando en él todos los días y nos vamos abriendo al Señor. Y amado, sigue dando de tu amor, de tu misericordia, de tu sonrisa, sigue dando de tu abrazo, sigue dando de tu buen rostro a las personas que a lo mejor te ofendieron y sientes que te traicionaron. No te ofendas, no caigas en esa trampa, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén.